Buenas caballeros, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en el canal de Adrián Sáenz, ¿de acuerdo? Y ha subido el siguiente vídeo. Tengo 27 años. Si tienes entre 18 y 25, mira esto. Bueno, para el que no lo sepa, este chaval, pues es un chaval que en cierto momento tuvo un podcast, no sé si a día de hoy lo mantiene, pero bueno, tuvo un podcast bastante exitoso con invitados pues bastante conocidos y sus vídeos pillaban muchas visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un podcast, como digo, exitoso. Entonces, bueno, es lo único que sé de él. Vi algún que otro podcast y ahora ha subido este vídeo. Vamos a ver qué tal. Bueno, este vídeo tiene unos meses, pero bueno. Tengo 27 años y hace más de 10 años que emprendo por internet. 8 meses tiene el Después vídeo. de bastante tiempo, de muchísimo trabajo, la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Chavales, el vídeo es largo, dura 20 minutos, ¿vale? Dura 20 minutillos, pero no voy a ponerlo a velocidad rápida. ¿Por qué? Porque creo que es interesante escuchar a las personas en su velocidad normal, porque bueno, creo que el mensaje puede calar de una forma más real o diferente escuchando a las personas hablando a su velocidad normal, ¿vale? Entonces, por ese motivo no voy a darle velocidad al vídeo, ¿vale? No sé si veré los 20 minutos enteros, pero para que lo sepáis. Y en este vídeo quiero compartir qué cosas le diría a mi yo de 18 años o qué cosas le diría a una persona que tenga 18 años. Me lo he apuntado por aquí todo, vais a ver que no son las cosas típicas que se suelen decir. Veremos, a ver. Y nada, espero que os sirva. Lo primero es entender que el sistema no está para protegernos, el sistema está para continuar funcionando y ellos tienen sus propios intereses que en la mayoría de los casos no son los mismos intereses que tenemos nosotros. El siguiente punto es que Básicamente quitarte la venda de los ojos y no pensar que el Estado o el sistema o el mercado va a preocuparse por tu supervivencia. Pues eres tú el encargado principal de tu propia supervivencia, ¿no? tenemos que conseguir O que debería todo nos serlo, dé claro. igual. Muchas veces vamos por la vida en una situación en la que todo nos importa. Que todo nos da Si nos igual. pitan mientras que vamos conduciendo, si se nos rompe una cosa, si se nos rompe otra, si nos dicen algo. Pero realmente no tiene sentido ir así por la vida porque esto nos va consumiendo y tenemos que conseguir que absolutamente todo nos dé igual, menos lo realmente importante. A mí, por ejemplo, Hombre, prácticamente todo me da igual, menos lo que es importante para mí, como por ejemplo puede ser mi familia, la gente que quiero o mis empresas. bueno, aquí añadiría yo un pequeño matiz y es que no es que, o sea, no es que te dé igual todo aquello que no sea importante, porque si eres estúpido, le vas a dar importancia a cosas que realmente no la tienen o a cosas que no deberías darle dicha importancia. Entonces, es interesante este consejo, la verdad, es decir, no te comas la cabeza con tonterías, no sobrepienses, no le des importancia a detalles insignificantes o que no tienen peso en tu futuro ni en tu presente. Pero también añadiría yo que trataras de identificar qué cosas son realmente importantes en tu vida. ¿Qué es importante? O sea, tú deberías de emplear o invertir energía y tiempo en averiguar esas cuestiones, en averiguar qué es importante para ti en tu vida. Es decir, es importante tu salud, es importante tu economía, es importante tu aspecto físico, es importante tu sabiduría, tus conocimientos intelectuales, es importante lo que piensa de ti la vecina del quinto, es importante lo que piensa tu exnovia de cuando tenías 15 años de ti, es importante que te miren mal por la calle. Claro, ahí, dependiendo de la capacidad o de la inteligencia o de la mentalidad de cada uno, pues será importante o no las diferentes cuestiones, ¿no? Entonces eso, yo creo que sería interesante también, primero, determinar claramente qué es importante y qué no, ¿sabes? Pero oye,
interesante. El siguiente punto es que los bancos no son tus amigos. Los bancos, al igual que el sistema, tienen sus propios intereses y en la grandísima mayoría de los casos no están alineados. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, cuando empecé a ganar dinero, que era bastante joven, recuerdo ir al banco y que absolutamente todas las personas del banco me intentasen vender algo. Me acuerdo un día que fui ahí, estaba en una oficina, iban viniendo varias personas del banco para venderme, pues que si un seguro, que si no sé qué, que si invierte en esto, que si un renting. Y al final los bancos no son nuestros amigos, los bancos van a intentar vendernos productos de inversión que no son los mejores para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado y no tenemos que fiarnos básicamente de los bancos, más que nada porque sus intereses no son los mismos que los nuestros. El siguiente punto. Hombre, relacionándolo con el primer punto que ha dicho, de que el sistema no es nuestro amigo y que no busca nuestro beneficio necesariamente, solo busca sus propios intereses. Bueno, esto lógicamente aplica para los bancos, pues los bancos son una parte fundamental, un engranaje importante del sistema, ¿vale? Entonces, eso. Es que tienes que evitar vivir la vida que tus padres quieren que vivas. Veo a muchas personas que viven la vida básicamente como sus padres quieren que la vivan. Van a estudiar la carrera que los padres quieren que estudien, van a continuar viviendo toda la vida en la ciudad en la que nacieron porque sus padres es lo que quieren. Y está muy bien que tus padres estén contentos, sin duda es muy importante, pero no tiene sentido vivir toda la vida para que nuestros padres estén contentos. Al final tenemos que conseguir vivir la vida que nosotros queremos, que para algo es nuestra vida. Esto es interesante porque es cierto que muchas personas, pues bueno, caen en la dinámica de actuar en base a lo que otras personas quieren, que en este caso pueden ser los padres, ¿no? Ahora bien, creo que es interesante también escuchar, por supuesto, la opinión de, en este caso, nuestros padres, porque son personas que nos sacan muchos años, en algunos casos más, en otros casos menos años, pero por norma general nos sacan muchos años de experiencia, muchos años de experiencia vital y normalmente de sabiduría, por ende, ¿no? Entonces, es importante escuchar a estas figuras porque nos pueden abrir los ojos en muchas ocasiones, en muchos aspectos, aunque bueno, obviamente en otros pues se equivocarán, ¿no? Como seres humanos que son. Pero sí, en definitiva, al fin y al cabo, lo ideal es que cada uno siga su propio camino, porque el que vive para los demás, el que estudia una carrera porque su padre le ha insistido que estudie esa carrera, el que practica un deporte solo porque su padre fue muy bueno en ese deporte y él también tiene que serlo, o el que ejerce una profesión porque su madre le ha enseñado esa profesión, pero a esa persona no le gusta. Al final, como digo, si sigues el camino que otras personas te han no impuesto, pero te han inducido a seguir, pues luego vendrán los arrepentimientos y luego vendrán las penas, ¿vale? Porque te quedarás con la espinita, bueno, con la espinaza de no haber hecho lo que querías en tu propia vida, ¿sabes? Y esto para algunas personas puede parecer evidente, pero para otras quizá no, ¿sabes? Hay peña que nunca ha tenido mucha capacidad de decisión y hay personas que siempre han sido muy moldeables, ¿sabes? Otras no, otras personas desde chiquitillos ya siempre han sido, bueno, decididas, siempre han tenido las cosas claras, siempre han sido independientes en cuanto a la toma de decisiones y tal, pero otras no, ¿sabes? Entonces, bueno. El siguiente punto es que la televisión, no dice la verdad. Esto es algo que con el tiempo, pues cada vez más personas se están dando cuenta de esto, pero tenemos que entender que Internet tampoco, porque Internet se está convirtiendo en la nueva tele, ¿vale? Internet se está convirtiendo, bueno, es un medio de comunicación en el cual pues hay todo tipo de información y de personas, ¿vale? Igual que en la tele, y lo que pasa es que la tele pues cada vez va perdiendo más fuerza e Internet al revés.
La tele, la televisión, las cadenas de la tele tienen unos dueños que pueden ser o bien empresas o bien directamente el propio gobierno, y que detrás de todo hay intereses. Entonces, obviamente hay que informarnos, tenemos que tener pues, varias formas de informarnos, pero sin duda no tiene ningún sentido creernos todo lo que nos dice la tele, ya que nos ha demostrado en varias ocasiones que no siempre dicen la verdad. Pocas veces, vamos. El punto es que la inflación, que todos... Al fin y al cabo, los medios de desinformación, como mucha gente lo está llamando ahora, al fin y al cabo son extensiones de el poder que manda en ese momento, es decir, el gobierno, el Estado, lo que sea, ¿no? Como digo, en muchas ocasiones. Entonces, claro, no deja de ser propaganda, ¿no? O sea, usan los medios de comunicación para sus fines, ¿de acuerdo? Para meter la idea que quieran a la población, para colar la mentira que quieran, para llevar a las masas para un lado, para el otro. Conocemos, nos quita años de vida. Cuando, bueno, todo el mundo sabe lo que es la inflación, que básicamente consiste en que el dinero cada vez tiene menos valor, y eso lo que hace es que las cosas cuesten cada vez más dinero, que con la misma cantidad de dinero podemos comprar cada vez menos cosas. Y esto todo el mundo lo entiende, pero lo que no todo el mundo entiende es que esto repercute directamente en nuestro tiempo. Si nosotros tenemos que trabajar una determinada cantidad de horas, nos dan una determinada cantidad de dinero, pero ese dinero cada vez vale menos, podemos comprar menos cosas, realmente nos están quitando nuestro tiempo. Y esto en toda una vida es básicamente nos están robando años de vida. Por lo tanto, muchísimo cuidado con la inflación, ya que afecta al bolsillo, pero es que indirectamente está afectando a nuestra propia vida. El siguiente punto es que... Bueno, cuidado con la inflación, como si, yo qué sé, como si hubiese muchas opciones para combatir contra ella, ¿sabes? Un ciudadano de a pie, una persona normal y corriente. Esto lo veo un poquillo, bueno, sin más, ¿no? tenemos que responsabilizarnos de absolutamente todo. Y tenemos que responsabilizarnos de absolutamente Esto todo, sí me gusta. aunque no sea nuestra culpa. Bueno, El aquí hecho ya, de cuidado. que nazcamos en una familia que no nos apoye, que nazcamos en un país que sea complicado salir adelante, que seamos más feos, que seamos más guapos, que seamos más inteligentes, menos inteligentes, eso obviamente no es nuestra culpa, pero tenemos que responsabilizarnos de ello para poder seguir adelante, porque si no vamos a vivir toda la vida siendo víctimas, que sin duda es muy cómodo y que cada uno haga lo que quiera, pero si queremos ir construyendo cosas, tenemos que dejar de victimizarnos y tenemos que responsabilizarnos de absolutamente todo. Hombre, más que responsabilizarte, por ejemplo, en el caso de si eres feo o si has nacido en una familia desestructurada o si vives en un país subdesarrollado, más que responsabilizarte, más bien es actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, tener en cuenta la situación en la que estás, ser consciente de lo que te rodea y de quién tú eres, y saber las cartas que tienes y la mano que te ha tocado, y bueno, pues jugarlas lo mejor posible, ¿no? Lo siguiente es que O tenemos... sea, si tú mides 1,60, pues bueno, es complicado que vayas a jugar la NBA, ¿sabes? Muy complicado, por no decirte que es prácticamente imposible que acabes jugando en la NBA si mides 1,60. Claro, es tu culpa, o sea, es tu responsabilidad haber nacido con 1,60. No, pero bueno, tienes que ser consciente de que mides 1,60 y actuar en consecuencia, de la forma más inteligente y de la mejor forma posible. Luchar incansablemente y dedicar años de entrenamiento al baloncesto, por ejemplo, con la pretensión, con la idea, con el objetivo de acabar jugando en la NBA, midiendo 1,60, repito, pues lo mismo no es la mejor forma de actuar, lo mismo no es la forma más inteligente de gestionar lo que es la realidad que te ha tocado, ¿sabes? Yo creo que el chaval se refiere un poquillo a eso, ¿sabes? Por poner un ejemplo así bastante claro. que aprender de fiscalidad,
Queramos o no, la fiscalidad, el hecho de pagar impuestos es algo que va a estar a lo largo de toda nuestra vida y tenemos que aprender, tenemos que entender por qué se pagan impuestos, por qué no se pagan impuestos, cómo podemos optimizar legalmente nuestra fiscalidad para pagar lo menos posible. Y básicamente esto es muy importante porque vamos a estar toda la vida trabajando, vamos a estar toda la vida pagando impuestos y tenemos que aprender sobre ello, porque al final, si no, esto es algo que no se enseña en el colegio, es algo que no se enseña en la universidad. Ahí es donde yo quería ir, tío. Eso es lo que yo quería comentar, porque estas cosas que son muy útiles en la vida cotidiana y en la vida adulta no se enseñan y no se explican en el colegio, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy significativo, puesto que deja en claro que el sistema, o sea, la educación, mejor dicho, está construida para fabricar la mano de obra que sustentará al sistema posteriormente, ¿vale? Es decir, lo que pretende la educación es crear las piezas del engranaje que van luego a hacer girar el sistema, ¿de acuerdo? Y así sucesiva y cíclicamente. Entonces por eso se enseña a los niños para que tiren para un lado o para el otro, para que sean ingeniero de no sé qué, o para que estudien lo otro, o para que sea lo otro, o para que te hagan la otra carrera. Pero no, es decir, para que sigas alimentando el sistema y que todo no se desmorone, ¿de acuerdo? El colegio, el instituto, la universidad, lo que fomenta lo que trata es de crear, pues eso, las piezas o detallar las piezas que luego posteriormente van a formar parte de todo este gran sistema, ¿no? Por eso no se enseña a la gente a que tenga, pues bueno, yo qué sé, pensamiento crítico, no se enseñan cosas prácticas como el tema de tributar, el tema de los impuestos, política, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, nutrición, por ejemplo, tampoco. Lo que interesa es que la peña sea lo más moldeable posible y que, bueno, si tú a la sociedad solo le pones 3 caminos posibles, pues te van a elegir uno de los 3 caminos. Pero la mayoría va a ignorar que hay muchos más caminos. No solo esos 3 que te han impuesto, ¿sabes? O que te han enseñado. Pero bueno, esto ya da para otro vídeo incluso, ¿eh? Da para otro vídeo entero. Por A, B o C, no entraré por qué nos enseñan todas estas cosas, pero la realidad es que es algo importante que tenemos que aprender sí o sí. El siguiente punto es que tenemos que comprar activos reales. Como acabamos de ver, la inflación es un impuesto invisible, la inflación es algo que nos quita nuestro dinero, nos quita nuestro tiempo, y la única forma que tenemos de protegernos de todo esto es comprar activos reales. ¿Qué es un activo real? Un activo real puede ser una casa, una acción, puede ser oro, puede ser cualquier cosa que no se pueda crear de la nada. Al final los euros, los dólares, cualquier divisa se puede imprimir de la nada, mientras que un activo real no. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir ese dinero. Más que crear de la nada, yo creo que es más bien que sean activos finitos, ¿no? Porque claro, como bien dice aquí Adrián, como bien dice este chaval, pues los euros en determinado momento, y si le interesa a determinado poder, se pueden imprimir, ¿de acuerdo? Los billetes de 50 pues se pueden imprimir en cierto momento, en un momento dado. Sin embargo, el suelo es limitado, es finito, ¿de acuerdo? Hay una superficie terrestre, hay una cantidad de kilómetros que componen el suelo, y en ese suelo es donde se construyen las casas. Por lo tanto, las casas también son finitas, ¿de acuerdo? Hay un momento en el que no cabrán más casas, porque no habrá más hueco donde poner las casas. Entonces, esos activos, esos objetos, en este caso las casas, tienen un valor que siempre estará ahí, ¿de acuerdo? Ese valor siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, también esto puede pasar con el oro, ¿no? Por ejemplo, como ha dicho él, ¿no? Porque son recursos finitos, ¿vale? Estamos ganando en activos reales, y más cuando somos jóvenes. Esto es bastante interesante. Y la revalorización va a ser exponencial cuanto más tiempo estemos invertidos. La verdad que está dando consejos bastante interesantes. Vamos a ver
Vamos a ver por dónde siguen los derroteros, pero espero que hable de un par de cosas que todavía no ha hablado. Y ya os podéis imaginar cuáles son, ¿no? El segundo punto es que tenemos que formarnos menos y tenemos que hacer más. Estamos toda la vida aprendiendo, toda la vida en el colegio, toda la vida en la universidad, máster. Hay personas que se pasan muchísimos años formándose y sin duda es algo espectacular, pero si nosotros queremos conseguir cosas, en la gran mayoría de los casos, Sí, tío, yo eso lo noto. Hay personas que terminan de o sea, terminan el instituto, pum, la carrera, luego de la carrera el máster, luego del máster, luego del máster otra carrera, luego de... ¿Sabes? Como que siempre quieren un título más, siempre quieren una carrera más, siempre quieren, ¿sabes? Otro diploma, otro certificado, otro... Y es como, ¿y yo? Curioso eso, ¿no? no necesitamos más información, sino que necesitamos hacer más, necesitamos más experiencia, necesitamos equivocarnos más y básicamente el concepto es, oye, aprender es importante, pero muchas veces tenemos que aprender menos y hacer más. El siguiente punto del cual os quiero hablar es que tenemos que hacerle caso a nuestra intuición. Bueno, no es aprender menos, es que, claro, una forma muy rápida y fiable de aprender es equivocarse, ¿de acuerdo? Si tu inteligencia te lo permite, claro, porque hay personas que son tremendamente burras y pese a chocarse una y otra y otra y otra vez contra el muro, no entienden que hay un muro, ¿vale? Entonces, como digo, ni una cosa ni la otra, es decir, ni estar todo el rato aprendiendo y nunca poner en práctica lo que has aprendido, ni tampoco estar todo el rato haciendo y no aprender de lo que haces, ni de tus errores, ¿vale? Es un punto medio, creo yo, ¿vale? Nuestra intuición es algo muy poderoso que tenemos dentro que muchas veces sabe más que nosotros mismos, ya que, oye, si estamos con una persona y nos sentimos mal estando con esa persona, pues es nuestra intuición hablando. Si no estamos cómodos en un trabajo, si tenemos una corazonada, realmente la intuición es muy poderosa ya que nos va a dar cierta información que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de ello. El segundo punto es que nos controlan con el miedo. El miedo es algo que nos bloquea. Cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, que muchas veces va de la mano, no vamos a ser creativos, no vamos a tener energía, vamos a encontrarnos mal y realmente con el miedo nos controlan y esto pasa con un montón de cosas. Por ejemplo, en el caso de España, y esto pasa en la grandísima mayoría de países del mundo, es complicado invertir, simplemente es complicado emprender. Y hay mucha gente que, por ejemplo, no invierte por miedo, ya que cuando tú inviertes vas a tener que hacer declaración de la renta, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que rellenar ciertos formularios, vas a tener que tener una conversación con la administración para poder... Estamos hablando de la importancia de eliminar el miedo y de cómo impedir que agentes externos, como puede ser el sistema, tu jefe, la sociedad en la que vive, tu vecino, tu tal, te dominen mediante el miedo, ¿no? Es decir, escapar un poco a las redes del miedo. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver. Yo espero que en algún momento hable de la importancia de la literatura y de los libros en general y del hecho de leer a la hora de fortalecer y enriquecer el intelecto, ¿vale? Y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Poner un poco y yo bueno, siempre he funcionado al revés, siempre he hecho las cosas y una vez que ya funcionan ya me doy de alta y hago todo perfecto para que esta empresa que funcionaba y tenía mucha proyección, darlo y sobre todo tenemos que protegernos sobre esto. El siguiente punto es que el sistema está hecho para que trabajes toda tu vida y esa es una realidad y para esto no tengo una solución, básicamente. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, es decir, cosas que ya creo que más o menos hemos dejado claras, ¿no? Entonces, esto lo que les va a permitir a las hijas es bastante bien, $1.000 al mes, pero con esa tenga ese respeto obligados a trabajar durante prácticamente toda nuestra vida para poder subsistir. Que por nacer a poder subsistir. El siguiente punto es que nadie te debe nada. Tenemos que entender que por nacer en España... Nadie te debe nada, volvemos un poco al rollo del sistema, ¿no? Y de quitarse la venda de los ojos. Me parece que va un poco también por ese palo, ¿no? Huye. Por ejemplo, en la crisis inmobiliaria del 2008 había
Me da la impresión de que a este chaval le gusta bastante el tema de la economía y todo el tema este de las finanzas, las empresas, el mundo empresarial. Bueno, él mismo ha dicho que es emprendedor y tal, ¿no? $100.000. Creo que debería de hablar de un par de cuestiones importantes, que las digo ya, son evidentemente el deporte. Creo que sería interesante que hablara de la importancia de la presencia del deporte en la vida de una persona, sobre todo de los jóvenes, para que empiecen cuanto antes a implementar este hábito en su vida. Y como ya he dicho, la literatura, ¿vale? Entonces, esto lo pudieron aprovechar ciertas personas que tenían liquidez, que estaban preparadas y que pudieron comprar estas propiedades muchísimo más barato. Entonces, para las personas que son una forma de redistribuir la riqueza, para las personas que no se conocen esta mentalidad, esto se llama el bot, y básicamente se basa en activo que no puedes volver a comprar. Si dentro de unos patrimonios, y si esto lo entiendes con 18, 19, 20 o siendo realmente joven, es algo espectacular. El siguiente punto es que no trabajes, este es un concepto que me encanta de una película que me encanta, que se llama ¿El Club de la Lucha va a seguir con el mismo rollo? Lucha, Fight Club, que dice que no trabajes en un trabajo que odias para comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Bueno, es que lo estoy pasando un poco para adelante, primero porque no quiero que el vídeo dure 40 minutos y segundo porque todas estas cosas que está diciendo, estos últimos 3 o 4 consejos que ha dado acerca de, bueno, acerca de quitarse la venda de los ojos, en cuanto a cómo funciona el mercado, el sistema, también actuar con inteligencia frente a la distribución de nuestros recursos, de nuestro dinero, etcétera. Creo que muchas de estas cosas vienen dadas con la inteligencia, vienen dadas con el intelecto y creo que una buena forma de trabajar y enriquecer y fortalecer la inteligencia y el intelecto es mediante la literatura, precisamente, ¿vale? Entonces, por eso me está chirriando un poco que todavía no haya comentado esto. Y podría pues, expandirse a otros países de Europa, incluso del mundo. Y básicamente tenemos que... Sobre todo teniendo en cuenta que el vídeo va dirigido a personas jóvenes, ¿de acuerdo? Que eso, si tienes entre 18 y 25 años. Porque claro, esto es la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, pues yo creo que lo tienen más claro, ¿vale? Ellos lo tienen un poquito más interiorizado porque son generaciones que sí han visto la literatura de cerca, ¿vale? Ellos sí tenían mucho más presente los libros, ¿de acuerdo? El papel, las páginas, todo este tipo de ámbitos. Sin embargo, los chavales de hoy día, un chaval que hoy en 2026 tenga 18 años, es que ya ha crecido con un móvil en la mano, ¿vale? Desde que era un moco. Entonces, por eso creo que es especialmente importante hacer hincapié en el tema de la literatura y tal. Tener un plan B, tenemos que estar protegidos, tenemos que saber qué es lo que haríamos si pasa esto, si pasa lo otro, y tenemos que protegernos porque, insisto, el sistema probablemente no nos proteja en este tipo de situaciones. El siguiente punto es que no tenemos que buscar seguridad, sino que tenemos que buscar libertad. Muchas veces veo a personas... Vamos a volver un poquito con lo mismo, creo, ¿no? De sus sueños, pero buscan seguridad y se sienten seguros ya que dicen, bueno, tengo este trabajo, gano esta cantidad de dinero, además si me echan... Pues sí. Puede vivir en este país. Si tú has nacido en España, vas a poder vivir en España siempre que quieras. Bueno, chaval, pues voy a tener que haceros yo un vídeo dedicado a los jóvenes, ¿no, chavales? Pues mira, ahí tenemos una idea. Ahí tenemos una ideilla. $1 y bueno, pues llegan a más de $1 millón para poder conseguir este pasaporte. Os lo traeré. Es algo que no puede optar todo el mundo que quieras, lo han hecho con una única fuente de ingresos y tu tiempo en esta segunda fuente de ingresos y en tus inversiones. Lo que tiene sentido es... Bueno, bastante enfocado al mundo empresarial, bastante enfocado al tema financiero y tal, que no deja de ser importante, por supuesto, en la vida de las personas y sobre todo es realmente interesante aprenderlo siendo más joven, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está el vídeo, interesante. Os traeré yo un vídeo hecho por mí, ¿de acuerdo?
dando mi punto de vista y hablando de cosas importantes que no se han tratado en este vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro vídeo, iba a decir. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Fuerza y honor.